Pues bien, estamos en la aula 6 de teoría semigrupos y la última aula nos ficamos viendo este operador. Sea un operador lineal fechado de chis y para cada chis en el dominio de AK definido de esta manera, ¿no? El dominio de AK son los chis en el dominio de AK menos 1, tal que AK menos 1 de chis está en el dominio de A. Defines esta norma, suma desde j igual a 0 hasta k de a j de chis con chis. Este sumatorio sería la norma de chis más la norma de a chis, más la norma de a cuadrado chis, ahí va, hasta acá. Entonces, que esa norma acá, fíjense que esta aplicación, 2 barras K, es una norma en el dominio de acá. Y ahí nada más, el dominio de acá, con esa norma, es un espacio de Banach. Eso vimos en la aula anterior. O sea, ¿qué significa que es un espacio de Banach? Es un espacio vectorial normado y completo. Toda secuencia de Cauchy es convergente. Más. Ahí tengo que hacer un poquillo de... Aquí voy a frisar un poquillo. Porque esto de aquí, no sé si lembran, nos usamos que si es fechado, entonces AJ es fechado en la demostración de esto. Entonces hay que ver un poquillo bien claro qué sentido se está hablando de AJ, de A cuadrado. Entonces, por ejemplo, si es fechado, entonces A cuadrado es fechado. Entonces, hay que especificar bien a qué me refiero con quién sería el dominio de A cuadrado, eso con detalles. Por ejemplo, el dominio de A cuadrado nos vimos que eran los chis que están en el dominio de A, tal que A de chis en el dominio de A. Por eso tendría sentido hablar A cuadrado de chis, que es A de chis por definición. Entonces veamos, por ejemplo, que A cuadrado es fechado. Eso usamos en la demostración del aula anterior. Entonces, yo lo usé, ¿no? Más es bueno verificar que si es fechado, AJ es fechado, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos esto. Si es fechado, entonces A cuadrado es fechado. Llámese que fechado significa que su gráfico es fechado. Fechado significa que su gráfico es fechado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos que A cuadrado es fechado, por ejemplo. Entonces tomo una secuencia en el gráfico de A cuadrado. Tomo una secuencia, xn, A cuadrado de xn, que sea convergente, y voy a probar que el limite también esté en el gráfico. Antes de probar que el limite esté en el gráfico, tengo que ver el gráfico con qué estructura topológica está. ¿Cuál es la estructura topológica con la cual voy a hablar de la convergencia? Si estoy hablando de convergencia, hay alguna estructura generada por una norma. Entonces, veamos. Tomo una secuencia, voy a ver que si A fechado, A cuadrado fechado. Entonces, tomo una secuencia, xn, A cuadrado de xn, contenido en el grafo de A cuadrado. Que sean los chis y tal que chis está en el dominio de A cuadrado y y es A cuadrado de chis. Bueno, si está en el dominio de A cuadrado, ya sabemos qué significa dominio de A cuadrado, ¿no? Significa esto. Entonces serían los chis y tales que chis está en el dominio de A y A de chis está en el dominio de A, que significa dominio de A cuadrado. Y ainda y es A cuadrado de chis. Entonces, esto es un subconjunto del dominio de A por chis. Entonces, esta es la estructura topológica. Yo voy a probar que este conjunto gráfico de A cuadrado, que es un conjunto en el espacio producto, es fechado más aquí, en este espacio, con esa estructura topológica. No es chis por chis, sino la estructura topológica dominio de A por chis. Entonces, tomo una secuencia que está aquí, que es convergente. Entonces, converge la primera componente, converge aquí, y la segunda converge aquí. ¿Ok? Solo que este dominio está con la estructura que lo torna espacio de Banach, que es la estructura norma 1, porque hemos visto anteriormente que la estructura norma K que lo torna espacio de Banach. Entonces, está con la estructura norma 1. Entonces, con la estructura norma 1, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que xn converge a chis, significa que xn menos chis 1 es igual a xn menos chis más la norma de a xn menos a chis de sobre c. Entonces acá sale que xn converge a chis en chis y que a de xn menos a de chis converge a chis, ¿no? Porque a de xn converge a de chis, ¿no? Eso significa que xn converge a chis en el dominio de A, con esta estructura. ¿Ok? Entonces, de aquí observamos que a de xn está en el grafo de A. ¿Por qué está en el grafo de A? Porque yo tengo que A de xn en todo instante está contenido en el dominio de A. ¿No? Acá observen, yo estoy tomando aquí esto. Entonces este xn está en si el xn está aquí, entonces A de xn está en el dominio de A. Si A de xn está en el dominio de A,
A de xn y A de xn está en el gráfico de A. Pero yo sé que A es fechado. Como A es fechado, su gráfico es fechado. Por lo tanto, como A de xn converge a de x, entonces automáticamente este A de xn que converge a y, como el grafo es fechado, este punto debe estar en el grafo de A. Por lo tanto, este y debe ser A de x. O sea, el y cuadrado tiene que ser A de x. Oh, si el y cuadrado es igual a de x, entonces yo tengo que x y es de esta forma, x a cuadrado de x, que está en el gráfico de A cuadrado, ¿no? Entonces yo tengo una secuencia que convergía, una secuencia que tomé en el gráfico de A cuadrado, yo vi que la converge, la primera componente en el dominio de A, la segunda en y, y ve que el límite está en el gráfico de A cuadrado. Eso significa que el gráfico de A cuadrado es fechado. Así, A cuadrado es fechado. Entonces, esto es importante. ¿Por qué FIS? Porque la reunión anterior yo pasé y de alguna manera, cuando quiero probar esto, hay que ver bien la estructura topológica con que estamos trabajando, ¿ok? La estructura topológica con que estamos trabajando. Así A cuadrado es fechado. Entonces, ahí sí se puede probar las otras potencias que nos dan la potencia a un operador fechado también. Para probar que A cubo es fechado, yo considero el gráfico de A cubo, toda esta cosa, todo esto, que está en el dominio de A cuadrado por la norma 2 por x. Entonces el gráfico de A cubo estaría en este espacio producto. La primera componente está en el dominio de A cuadrado. Está en el dominio de A cuadrado. Entonces, si yo tomo, estos son pares, x ipso, entonces él va a ser gráfico fechado en este espacio. La primera componente en dominio de A cuadrado con la norma 2, y la segunda sí en el espacio total x. En ese sentido, el gráfico sería fechado. Y ahí yo puedo ir para cualquier iota en general, ¿no? Vámonos. Entonces, esto solamente era una... Yo fixé para poder lembrar el aula anterior que nos probamos este resultado, ¿no? Eso no es nada nuevo, simplemente es un frizar en qué sentido si es fechado, iota es fechado. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar un tema nuevo en la aula de hoy. Y es el siguiente tema, una observación. Si u va de 0 a infinito con valores en x, es una función tal que u de t está en el dominio de AK. Para todo t perteneciente a lambda contenido en 0 más infinito. A ver. Y u admite n derivadas. U admite n derivadas. Y las n derivadas están en el dominio de AK. A ver, miren. Ut está en el dominio de AK y las n derivadas, porque este supone que tiene n derivadas, y las n derivadas también caen en el dominio de AK. Entonces, u y sus derivadas caen en el dominio de AK. Para todo t en el intervalo que está en este abierto, contenido en 0 infinito. Y ahí nada más. Tengo esta otra propiedad, que la derivada iota de u, derivada con respecto al tiempo, a de la derivada iota, a cuadrado de la derivada iota y ak de la derivada iota. Son continuas. Son continuas. Entonces, u es continua de i dominio acá, de i con valores en el dominio de acá. Observen esta observación, ¿no? Si yo tengo estas tres cosas, en primer lugar, u está en el dominio de acá para todo t, contenido en un abierto. U admite n derivadas. Existen n derivadas. Y pertenecen al dominio de acá. N derivadas que pertenecen al dominio de acá. Cada vez que t está variando aquí, ¿no? Si t está variando aquí, u y sus n derivadas caen en el dominio de A. Acá, en el dominio de acá. Y ahí nada más, yo tengo que estas funciones son continuas. La derivada iota, a de la derivada iota, a cuadrado de la derivada iota, ak de la derivada iota. Para iota igual 1 hasta n. Entonces, u es de clase Cn de i con valores en el dominio de AK. ¿Okay? Esto es un resultado que lo voy a utilizar de aquí a poco. Este es un resultado en general válido que voy a usarlo en algo asociado a semigrupos. Y eso, la prueba de ese resultado, rápido, ¿no? Porque yo tengo que si Tn converge a T, si Tn converge a T,
yo tengo que la derivada Tm converge a T, la derivada iota de Tm menos derivada iota de U en T, norma K, porque estoy en el dominio de acá. Se supone que este dominio de acá está con esta estructura, ¿no? Con la estructura que lo torna un espacio de banda. Está con la estructura K. Acabamos de ver que la estructura K no es otra cosa que la suma de las normas de AL. Acá en verdad es X, no es K, es X. Es la norma de AL de esto menos AL de esto, ¿no? Es lo que hemos visto, ¿no? Acá, con esta estructura, la suma de las normas, con esto que es un espacio de Banach. Entonces, cuando se trabaja el dominio acá, se sobreentiende que está con esa norma. Entonces, acá tengo M, tengo TM menos TN. Entonces, vámonos. Entonces, esto de acá. Derivada iota de U con respecto a dt iota de TM menos derivada U iota de T, que sería la suma desde L igual a 0 hasta K de AL, derivada menos ALK. Esto va a 0, ¿por qué razón? Porque las ALs, acá no es K, ¿no? Acá es, esto no es K, es la norma, no, acá es K, y aquí es K, más aquí esto ya no sería la norma. ¿Por qué va para 0 eso? Porque por 2 y por 3 yo tengo que la norma cae en el dominio de acá y ahí estas funciones son continuas. Si estas funciones son continuas, aquí, esto por definición de continuidad, AL de esta cosa converge a L de esta cosa, ¿no? Porque cada una de estas potencias que están apareciendo acá por el ítem 3 son continuas. Son continuas en I. Entonces, esto converge a 0 por el ítem 3, por el ítem 2 también definidos, y por el ítem 3 todas estas son continuas. Entonces, yo tengo que automáticamente el U va de Cn de I con valores en el dominio de acá. ¿Ok? Entonces, este resultado es inmediato, ¿no? Entonces, frisemos bien el resultado, que voy a utilizarlo ahora. Si yo tengo una aplicación U de 0 a infinito en X, una función tal que U de T pertenece al dominio de acá. Para todo T aquí, abierto, y U admite N derivadas, y las N derivadas están aquí, para todo T en el abierto, y derivada iota, A derivada iota, A cuadrado derivada iota, estas son continuas aquí. Entonces, U pertenece a Cn de I con valores en el dominio de acá. ¿Ok? Entonces, veamos la siguiente proposición. Si A es oyerador infinitesimal de un semigrupo S de clase C0, entonces para todo X en el dominio de AN, S de T de X pertenece a Cn menos K, 0 infinito con valores en el dominio de acá. Para K igual a 0 hasta N. Yo voy a tratar de aplicar a esto. Voy a tratar de aplicar a esto, esta observación. Solamente que mi U va a ser F de T de X. Este U va a ser F de T de X. F de T de X. Y en lugar de N, voy a tener N menos K. ¿Ok? Entonces mi U va a ser S de T de X y mi N va a ser N menos K. Y voy a tratar de que esto de acá satisface esas propiedades de la observación anterior. Si S de T de X satisface estas tres propiedades de la observación anterior, entonces voy a tener automáticamente, si S de T de X satisface esto y satisface esto, o sea, en lugar de U, S de T de X. Entonces automáticamente S de T de X va a estar aquí. Solo que este N no va a ser N, sino va a ser, este N no va a ser N, sino N menos K. ¿Ok? S de T de X es N menos K y acá va a ser K. Siendo que este K puede ser cualquier valor entre 0 y N. ¿Ok? Entonces, eso es la proposición a seguir. A generador infinitesimal de un semigrupo S de clase 0, entonces para todo X en el dominio de A, St de X está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a usar la proposición anterior. Entonces vamos a ver que St de X satisface esta observación anterior, ¿no? Esas tres propiedades. Y ahí vamos a concluir
más las tres propiedades con este n igual a n menos k. Y ahí vamos a concluir que es verdad esa proposición. Entonces, PROC. Entonces, en primer lugar, para todo chis en el dominio de AN, esto de acá es verdad, ¿ok? Entonces tomo un chis en el dominio de AN. ¿Quién sería el dominio de AN? Por definición, son los chis que están en el dominio de AN menos 1, tal que AN menos 1 de chis está en el dominio de A. ¿Ok? Así se definió el dominio de AN. Entonces, si chis está en el dominio de A menos 1, repito, esto de acá, esta primera parte, lo escribo aquí, y acá boto AN menos 1 de chis, que es esta segunda parte. Eso significa que chis está en el dominio de AN, ¿no? Que estoy tomando acá. Yo debo probar que ese DT de chis satisface la observación anterior, los tres ítems, y por lo tanto está aquí, siendo que en lugar de n, en la observación anterior voy a tener n menos k. Tomámosla. Tomo chis en el dominio de n, entonces chis está en el dominio de n menos 1, y este está en el dominio de A. El facto que chis está en el dominio de n menos 1, ahí significa que chis está en el dominio de n menos 2, y a n menos 2 de chis está en el dominio de A. Y esto de acá mismo con eso, lo repito. Y aquí, esto, o facto que chiste en el dominio n-2 significa que chiste en el dominio de n-3 y a n-3 de chiste en el dominio de A. Esto lo vuelvo a repetir y esto lo vuelvo a repetir. Entonces eso significa que chiste en el dominio de n-3. Y ahí en general, que chiste en el dominio de an-l significa, de aquí yo deduzco que chiste en el dominio n-l y tengo todas estas cosas, ¿no? Acá tenía 3, n-1, n-2, n-3, acá tengo n-3. Y acá tendría n-l más 1, hasta n-1, ¿no? Acá eran dos termos, acá eran tres termos. Entonces, si este n-l, lo escribo como si fuese un iota. Entonces lo que tengo es que chis está en el dominio de a iota, y acá, y a iota está en el dominio de a iota más 1 está en el dominio de a, y el último va a ser a n-1 está en el dominio de a, ¿ok? Y el último es a n-1 siempre. Esto es equivalente a decir que a iota está en el dominio de A. Este a iota más 1 lo puedo escribir como A de a iota, está en el dominio de A. Y este último lo puedo escribir como AN menos iota menos 1 de a iota, porque cuando lo aplico a iota con menos iota se cancela y fica n menos 1. Entonces yo tengo que a iota de chiste en el dominio de A de a iota está en el dominio de A, AN menos iota menos 1 de a iota está en el dominio de A. Todo esto significa que a iota de chis está en el dominio de n menos iota. ¿Ok? Porque a iota está en el dominio de A. Esto, A de a iota está en el dominio, hasta A de a n menos iota menos 1 está en el dominio de A. Eso significa que a iota de chis está en el dominio de n menos iota, ¿no? Para que fique claro eso, yo aquí escribí un poquillo nada más. Para que fique bien claro. Miren, el dominio de A cuadrado. Solo chis en el dominio de A tal que a chis está en el dominio de A. El dominio de A cubo. Son los chis que están en el dominio de A cuadrado tal que A cuadrado de chis está en el dominio de A. Más este dominio de A cuadrado ya sé qué significa, entonces lo puedo escribir como los chis que están en el dominio de A, tal que A de chiste en el dominio de A y A cuadrado de chiste en el dominio de A. El dominio de A a la cuarta serían los chis en el dominio de A cubo, tal que A cubo de chiste en el dominio de A, que sería la misma cosa que los chis que están en el dominio de A, tal que A de chis está en el dominio de A cuadrado de chis y A cubo de chis está en el dominio de A. O sea, el dominio de A cuarta son los chis en el dominio, tal que hasta la potencia 1 menos está en el dominio de A. Lo puedo definir así, ahí fica más claro para ver, ¿no? Dominio A cuarta. En general, el dominio de acá serían los chis, tal que chis, a chis, hasta acá menos 1 está en el dominio de acá. El dominio de acá sería eso, más fácilmente, bien, ¿no? Chis, a chis, y esto está en el dominio de acá. Entonces, por ejemplo, este es el dominio de acá. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, yo tengo que a iota está en el dominio de A. A de a iota está en el dominio de A. A cuadrado de a iota está en el dominio de A. AN menos iota menos 1 está de a iota está en el dominio de A. Eso significa que a iota está en el dominio de a n menos iota, ¿no? Porque para que un elemento esté, por ejemplo, en dominio a cuarta, hasta la potencia 3 tiene que estar ahí. Para que esté en el dominio K, hasta la potencia K menos 1 tiene que estar ahí. Y yo estoy viendo ahí que el termo hasta la potencia, estoy viendo que el iota hasta la potencia n menos iota menos 1 está en el dominio de A. A iota aquí, A de a iota aquí, a n menos iota de a iota está ahí.
Entonces eso significa que AJ está en uno menos que este de acá, está en el dominio de AN menos J. Entonces tenemos chis en el dominio de AJ y AJ de chis en el dominio de ANJ. Entonces, para J igual 0 hasta N. Entonces ahí aplico la proposición anterior. Esta es una proposición que vimos, que lo repetí, está en la aula 4, ¿no? En la aula 5, la aula 5. Dice, si chis está en el dominio de AN, entonces S de T de chis está en el dominio de AN. Y ahí nada más, derivada enésima de S de T de chis es AN de S de T de chis igual a S de T de AN de chis, para todo N en lo natural. Entonces, como nos tenemos, acabamos de ver que chis está en el dominio de AJ, chis está en el dominio de AJ, entonces automáticamente esto de acá vale, ¿no? S de T de chis está en el dominio de AJ, o sea, donde el N sería J, ¿no? Acabamos de ver acá. Entonces, como chis está en el dominio de AJ, como acabamos de ver, entonces, para J igual 0 hasta N. Entonces tenemos que S de T de chis, por esta proposición del aula anterior, está en el dominio de AJ, para todo T mayor igual que 0. Y ainda tengo esta identidad, con N igual a J, ¿no? De J de esto, igual a J, igual a esto. ¿Ok? Más también tenemos esto, no solamente de chis estar en D a J sale todo esto. Estoy llamando, le voy a llamar una estrella y dos estrellas, porque lo voy a usar de aquí a poquito. Más del fato que AJ esté en el dominio de NJ, también tenemos otra cosa, ¿no? O fato que AJ esté en el dominio de NJ. Tenemos, voy a aplicar esta misma proposición, solamente que en lugar de chis, yo tengo AJ de chis. Esta misma proposición, solamente que en lugar de chis tengo AJ de chis. Y en lugar de N tengo N menos J. En lugar de N tengo N menos J. Entonces este sería mi chis y este sería mi N, por ejemplo. Entonces tengo AJ de chis, esto. O sea, esto sería el chis y en lugar de N tengo N menos J, ¿no? Y voy a aplicar esta proposición. Solo que en lugar de chis tengo AJ de chis y en lugar de N tengo N menos J. Entonces, si AJ de chis está en dominio de N menos J, entonces S de T de AJ de chis está en el dominio de N menos J. Eso es lo que estoy escribiendo aquí. Si AJ está en el dominio, entonces CT de AJ está en el dominio de N menos J. Entonces, por estrella, donde en lugar de chis estoy considerando AJ de chis, y en lugar de N estoy considerando N menos J, ¿no? Esta proposición estrella del aula anterior. Entonces, eso. Logo, lémbrese que es logo, ¿quién es SDT de AJ? Acabé de ver de SDT de AJ, estaba aquí, ¿no? Y había utilizado, ¿no? Usando fato que chis está en el dominio de AJ. Yo llegué que SDT está en el dominio de AJ y ainda tengo esta identidad. Entonces, esto es verdad, y ainda yo tengo que como AJ está aquí, yo tengo que este valor está en el dominio de N menos J. Este valor está en el dominio de N menos J. Entonces ya combino esta derivada, que es esto, está en el dominio de N menos J. Está en el dominio de N menos J. Para J igual 0, 1 hasta N. Eso sale de estrella. Más, si 0 menor o igual que J, menor o igual que N menos K. Si yo tengo J menor o igual que N menos K, aquí yo puedo, el K pasa a la izquierda y el J pasa a la derecha, y tengo que K va a ser menor que N menos J. Repito, si 0 menor que J menor o igual que N menos K, el K pasa a la izquierda y el J pasa a la derecha. Tengo K menor o igual que N menos J. Luego, dominio de AN menos J está contenido en el dominio de K. O sea, cuando K es menor que esto, se invierte. El dominio de S está contenido acá. El dominio de N se invierte acá. Eso se ve aquí, ¿no? Porque vos se han visto que el dominio, por ejemplo, el dominio de A cubo. ¿Qué es el dominio de A cubo? Son los chis que están en el dominio de A, tal que A chis está en el dominio de A y A cuadrado de chis está en el dominio de A. El dominio de A cuarta, chis está en el dominio de A chis, aparte de pedirle las tres condiciones que está en el dominio de A cubo, le agrego una cuarta condición, que A cubo de chis también está en el dominio de A. O sea, el dominio de A cubo es más grande que el dominio de A cuarta, es más grande, ¿no? Porque el dominio de A cuarta, en la verdad, serían los que están en el dominio de A cubo y ahí le voy a esta restricción.
Y el dominio de A cuadrado es mayor que el dominio de A cubo, porque el dominio de A cuadrado serían los chis en A, tal que A de chis está en A. Y el dominio de A cubo sería esto mismo, más ainda le agrego la condición que A cuadrado de chis está en el dominio de A. O sea, en la medida que va creciendo la potencia del operador, el fica es menor. El dominio de acá está en el dominio de acá menos 1, que está en el dominio de acá menos 2, que está en el dominio de A cubo, que está en el dominio de A cuadrado. El más grande de todos es el dominio de A, ¿no? Porque el dominio de A cuadrado está contenido en el dominio de A, porque son los chis aquí, tal que eso es verdad. El dominio de A cubo son elementos del dominio de A cuadrado, ¿no? Que le agregué ainda una condición más. Entonces, a medida que va creciendo la potencia, su dominio se va disminuyendo. El dominio de acá está contenido en el dominio de acá menos 1, que está contenido eso. Entonces, esta propiedad es trivial, ¿no? Este resultado de acá que estoy afirmando, ¿no? Ya llegué a esto, llegué que las derivadas J, S y K están aquí, más si 0 menor que J, menor o igual que N menos K, luego K menor que N menos J, si esto es menor que este, el dominio de este es menor, está contenido en el dominio de acá. O sea, el menor es el que contiene el dominio de acá. Entonces, el dominio de N menos J contenido en el dominio de acá. Así, esta derivada va de 0 a infinito con valores en este dominio que está contenido en el dominio de acá. Entonces, toma valores en el dominio de acá. Entonces, ya se satisface el ítem 2 de la observación anterior. Porque tengo que las derivadas yotas de f de t de chis caen en dominio de acá. Ese es el ítem 2 de la observación anterior. El ítem 2 de la observación anterior, si yo tengo que una función satisface todas estas propiedades, la derivada iota cae en el dominio de acá, y esta son continuas, entonces yo tengo que U es continua de I con valores en el dominio de acá. Entonces acabé de probar que esta segunda condición se está verificando, siendo que U es f de t de chi. Entonces veamos, entonces tenemos que tenemos esto, y acabamos de ver esto, ¿no? Entonces tenemos que esto, como el dominio está aquí, y tenemos que cada uno de esto cae aquí, y este está contenido en dominio acá, entonces esto cae con valores en dominio de acá. Entonces el ítem 2 de la observación anterior. Ahora veamos que se verifica el ítem 3. El ítem 3, ¿qué cosa? El ítem 1 es trivialmente se satisface. El ítem 3 que debo probar para aplicar la proposición anterior es que derivada iota, A de la derivada iota, AK de la derivada iota, esos son continuos en I. Más, en lugar de U, es F de T de chi. Entonces veamos que se satisface el ítem 3 para poder aplicar la proposición anterior. Entonces, veamos que se satisface el ítem 3. Entonces ya veamos que el ítem 2, y ahora sí. Pense que para 0 menor o igual que J, menor o igual que N menos K, porque no vamos a tener N menos K en lugar de N. Ahí tengo las funciones AI de DJ, de TSJ. ¿A qué sería igual? Este DJ, esto que está aquí, no es otra cosa que AJ de STK, ¿no? Porque acabamos de ver, eso lo hemos acabado de ver aquí, ¿no? DJ es AJ, ¿no? Esto es aquí. Entonces, AI de la derivada J es AI, esto es AJ. Solo que AI de AJ es AI más J. Y yo sé que se pueden, cuando estoy en el dominio de A, eso se puede permutar. Eso ya hemos visto, ¿no? Es AN igual a S a N. Entonces, este es ST de I más J de chis. ¿Ok? Eso vimos en el aula anterior, ¿no? AN de ST de chis es igual a ST de AN de chis para cualquier N, en particular para I más J. Entonces, puedo permutar. Y yo debo probar que esto es continuo, porque eso es lo que, ese es el ítem 3, probar que ahí esto es continuo para igual 0 hasta acá. Entonces veamos que esto es continuo. ¿Por qué sería continuo? Esto de aquí es continuo porque S de T es continuo. S de T es un operador continuo porque S de T es un semigrupo. Va de S de T, va de 0 más infinito con valores en L de chis. Entonces este es un operador de L de chis. Entonces es continuo. Ahora, este I más J es continuo porque chis está en el dominio de I más J. Y con el dominio de I más J, con la norma J, esto de acá vimos que es un espacio de Banach. Entonces, esto de acá sería fechado.
y todo operador fechado sobre el dominio es limitado. O sea, este es continuo más sobre el dominio, más este está cayendo en el dominio de acá. Entonces, este es un operador limitado, porque este es un espacio de Banach, teorema de gráfico fechado. Teorema de gráfico fechado dice que toda aplicación fechada sobre un espacio de Banach es un operador limitado. Entonces, yo tengo que este es un operador limitado en la I más J, y esto de acá es limitado. Composición de limitados o de continuos es continuo. Entonces, de ahí sale que es limitado. Limitado continuo, porque cuando hay linealidad, es la misma cosa. Probar que es limitado continuo. Y ya es lineal. Entonces, luego limitado. Entonces, con esto de aquí estamos usando factor que este es semigrupo, por lo tanto, este es limitado, y que A es fechado, por lo tanto, como esto de acá es un espacio de Banach, con la estructura del dominio I más J, entonces A I más J es fechado, sí, solamente sí es limitado. Los dos son limitados, la composición da limitado. Por lo tanto, ahí de esta cosa es limitado. Entonces cumple el ítem 3. ¿No? El ítem 3. El ítem 3 era exactamente ese. Que A sin nada, la H votó ahí, para ponerlos todos estos en una sola notación. Ahí. Más acá, la verdad, está escrito uno por uno, ¿no? Está derivada J, A de la derivada J, acá. Todo eso junto lo podemos colocar un índice ahí, igual 1 hasta n. Hasta n no, hasta n menos k, porque nosotros queremos probar hasta n menos k. Entonces, todo eso lo hemos probado aquí. Ahí, esto para todo j hasta n menos k, y acá igual 0 hasta k. Y eso probaría, por la proposición anterior, que ese de t de chis está en cn menos k, 0 más infinito, dominio acá. ¿Ok? Entonces, acabamos de probar esa proposición. Como ya falei para vocês, de aquí para frente la notación va a ser full notación que usamos en las 5 primeros aulas. Entonces es bueno que vocês fixen esa notación, que el tema no es complicado, mas ya carga la notación. Y si você no sabe la notación, ahí fica más difícil acompañar. Entonces ahora continuamos con semigrupos diferenciables. Esta es una parte importantísima, la parte de semigrupos diferenciables. Hay una observación, en primer lugar. Si chis está en el dominio de A, antes de definir qué es un semigrupo diferencial. Si chis está en el dominio de A, entonces ese de t de chis está en el dominio de A, para todo t mayor que 0. Eso lo hemos visto en la segunda aula. Entonces, si chis está en el dominio de A, ese de t de chis está en el dominio de A para todo t mayor o igual que 0. Luego, ese de t del dominio de A está contenido en el dominio de A. Porque si chis está en el dominio de A, ese de chis en el dominio de A. Entonces, ese de t envía el dominio de A en el dominio de A. Esta propiedad no es válida. Si yo toco el dominio de A por chis, esto de acá no es válido. Esto no es válido para todo chis en chis. O sea, si yo troco dominio de A por chis, ese de t de chis está contenido en el dominio de A, eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Es simplemente, como eso valdría para todo t mayor o igual que 0, yo tomo t igual a 0. Entonces, para t igual a 0, eso debería ser verdad también, si vale para todo t mayor o igual que 0. Entonces, si yo tomo t igual a 0, tendría que chis, que es la identidad de chis, que es ese 0 de chis, estaría contenido en el dominio de A. Repito, esta propiedad, si chis está en el dominio de A, ese de chis está en el dominio de A, eso implica que ese de t del dominio de A está contenido en el dominio de A. Yo no puedo sustituir aquí chis al dominio de A. O sea, ese de chis contenido en el dominio de A para todo t mayor o igual que 0, esto en general no es verdad. Porque si eso fuese verdad, yo tendría que chis, que es esto de acá, que es ese de 0, estaría contenido en el dominio de A. Si chis está contenido en el dominio de A, luego el dominio de A tiene que ser chis, el espacio total. Entonces, por el teorema de gráfico fechado, como A es un operador fechado, todo operador de fechado, cuyo dominio es todo el espacio, el teorema de gráfico fechado dice que es un operador limitado. Entonces, si yo tuviese esta propiedad, que ese t de chis está contenido en el dominio de A para todo t mayor o igual que 0, yo llego a que el dominio de A tiene que ser todo chis. Y llego a que A tiene que ser un operador limitado. Porque A ya es fechado. A ya es fechado. Y si su dominio es todo el espacio, él es un operador limitado. Ese es el teorema de grafo fechado. El teorema de grafo fechado dice que
toda aplicación cuyo dominio es el espacio total es fechado si solamente si es limitado. Entonces, si esta propiedad fuese verdad, el dominio del operador A sería limitado en todo el espacio. Y si él es limitado en todo el espacio, él solamente puede generar un semigrupo, no máximo un semigrupo. Y no es que ya sabemos que A genera, cuando es limitado, ya vimos que A genera esto de acá, la exponencial. Entonces, en general, cuando un semigrupo, si satisface eso, solamente puede ser la exponencial. Otro semigrupo no va a satisfacer eso, ¿no? Si el semigrupo satisface eso, él tiene que ser necesariamente la exponencial. Tenemos muchos semigrupos que no son la exponencial. La exponencial es un ejemplo de semigrupos. Tenemos muchos semigrupos que no son la exponencial. Por lo tanto, en general esto no es válido, porque si esto fuese válido, SDT de Chi, llegaríamos a la conclusión que necesariamente el semigrupo tendría que ser la exponencial. ¿Ok? Entonces, eso nos va a motivar para definir qué es un semigrupo diferenciable, una propiedad parecida a esta. Para todo t mayor o igual que 0, no, porque para t mayor o igual que 0, forzaría que t igual a 0 satisface y forzaría a ver que el semigrupo es la exponencial. Más podemos definir restringiendo el t. Entonces, ahí ven la definición. Dijimos que un semigrupo S de clase C0 con generador infinitesimal A es diferenciable para todo t mayor que t0, mayor o igual que 0. O sea, diferenciable para t mayor que t0, si S de t de Chi está contenido en el dominio de A, para todo t mayor que t0. Esa es la definición de semigrupo diferenciable, ¿no? Un semigrupo diferenciable para t mayor que t0. ¿Ok? Hemos visto que si el t fuese 0, llegaríamos a la conclusión que el semigrupo solo puede ser exponencial. Entonces no nos interesa la exponencial, porque tenemos muchos semigrupos que no son la exponencial. Entonces restringimos y tenemos la definición. Decimos que un semigrupo S de clase 0 con generador infinitesimal A es diferenciable para t mayor que t0 si S de t de Chi está contenido en A para todo t mayor que t0. Entonces acá ven la definición de diferenciable para t mayor que t0. Ahora podemos decir que ese es diferenciable simplemente, sin necesidad de botar esta palabra, t mayor que t0. Decimos que ese es diferenciable, si ese es diferenciable para todo t mayor que 0. O sea, tenemos el concepto de semigrupo diferenciable para t mayor que t0 y semigrupo diferenciable, simplemente que se sobreentiende que este t0 es 0. Decimos que ese es diferenciable si ese es diferenciable para todo t mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ahí ven una propiedad. Si ese es un semigrupo diferenciable para t mayor que t0, para t mayor que t0, se supone que es positivo, t mayor que t0, mayor que 0. Y Sn, estamos botando acá Sn, un paréntesis, ¿está? Sn es el operador lineal definido de esta manera. Mire, Sn, paréntesis arriba, es A elevado a la potencia n de S de t. No es A de A de A de A compuesto aplicado a S de t. Entonces, si ese es un operador, es un semigrupo diferenciable. Si ese es un semigrupo diferenciable para t mayor que t0. Y Sn de t es un operador lineal definido, para Sn de t, definido así, por Sn de t igual a An S de t. Donde A0, o sea, S0, A0 sería la identidad. N igual a 0, 1, 2, y ahí va. Entonces, operador Sn de t, este Sn de t definido de esta manera, en base al generador infinitesimal, tiene las siguientes propiedades. El operador C tiene las siguientes propiedades. A, para todo t mayor que n más 1, t0, y todo s, tal que t menos t0, mayor que s, mayor que n t0. Pense que Sn de Chi es S, este es el semigrupo. Este de acá no es el semigrupo, está definido como AN aplicado a S de t. Entonces, pense que Sn de t de Chi es S de t menos S por Sn de S de Chi. Para todo Chi en Chi. N igual 0, 1 y ahí va. Segunda propiedad. Sn de t es un operador limitado.
para todo t mayor que n de 0. N igual a 0, 1, 2, y ahí va. Tercera propiedad. N de t es misma cosa que A de S de t sobre n a la n. Que es misma cosa que S elevado a la 1 de t sobre n a la n. Para todo t mayor que n de 0. Segundo ítem. Para todo chis en chis, la función f de t de chis es n veces continuamente diferenciable. Tienes esta propiedad. Derivada enésima de s de t de chis. O sea, yo tengo, miren, la verdad ese n va a ser la derivada del semigrupo. Por eso que ven el número de semigrupo diferenciable. Porque la verdad él va a ser derivable, ¿no? Él va a ser derivable y ainda más, su derivada de ese semigrupo va a coincidir con esa aplicación Sn que estamos definiendo ahí al inicio. O sea, el semigrupo diferenciable lo hemos definido de esa manera, más la verdad, él me va a generar esta propiedad. Que la función f de t chis va a ser n veces continuamente diferenciable en todo t mayor que n de 0, y ainda más, la derivada del semigrupo va a coincidir con esa aplicación que estamos definiendo. Y cuarto, Sn es una función continua en la topología uniforme de L de chis, en todo t mayor que n más 1 t0. Tercero. Y cuarto, la función S es n veces diferenciable en la topología uniforme para todo t mayor que n más 1 t0, y derivada enésima con respecto a dtn de st es esto. O sea, esa aplicación no es otra cosa que la derivada del semigrupo. O sea, el semigrupo diferenciable, él es diferenciablemente para t mayor que n t0. Más la definición de diferenciable no fue esa. La definición de diferenciable que hemos dado es esta, ¿no? Ese es un semigrupo diferencial. El semigrupo S de clase de 0 con generador infinitesimal A es diferenciable para t mayor que t0 si esto acontece. ¿Ok? Estamos viendo que si eso acontece, la proposición va a decir que S de t de chis es diferenciable. Y ahí ya podemos calcular la derivada, y la derivada va a estar dada por esta aplicación, Sn, definida de esta manera. ¿Ok? Entonces, la aula de hoy vamos a solo probar el ítem 1, la A y la B. La otra aula vamos a concluir con todo. Entonces, vamos a probar el ítem I y el ítem 2C. Perdón, el ítem I, A y B. Tomámosla. Si ese es un semigrupo diferenciable para t mayor que t0, y Sn de t es un operador lineal definido de esta manera, Sn es a la n, donde A0 es identidad, entonces se verifica lo siguiente. El operador S de t tiene la siguiente propiedad. A, para todo t mayor que n más 1 t0 y todo S tal que t menos t0 mayor que S mayor que n t0, tiene esa propiedad, que Sn de t de chis es S, este es el semigrupo, t menos S, Sn de S de chis, para todo chis. Rémrense que este es el semigrupo y Sn es la aplicación definida de esa manera. S con un paréntesis n es la aplicación definida a la n aplicado a S de t. ¿Ok? Donde ya es el generador infinitesimal del semigrupo. Entonces, vámonos. Entonces, vamos al ítem 1. Vamos a probarlo por inducción. Vamos a probar que esto vale para n igual a 0. Después vamos a suponer que vale para n igual a k. Y a partir de la prueba p n igual a k, vamos a probar que vale para n igual a k más 1. ¿Ok? Entonces vamos a probar esta propiedad por inducción matemática. Que esto es verdad. Tomámosla por inducción y tengamos. Por inducción, si n es igual a 0. Si n es igual a 0, tendría, a ver, si n es igual a 0, veamos que esta propiedad es verdad. Si n es igual a 0, acá tendría ese 0. Acá tendría A0. A0 es la identidad. Entonces ese 0 vendría a ser el propio semigrupo. Ese 0 de t es el propio semigrupo, porque ahora 0 es la identidad. Entonces, ese 0 de t es el propio semigrupo. Entonces veamos que el propio semigrupo satisface esa propiedad, ¿no? Es el propio semigrupo, ¿no? Entonces, para n igual a 0, ese 0t es ese t. Para todo t mayor que t0 y s, tal que esto es verdad, t menos t0 mayor que s, esto es t menos s mayor que t0, yo tendría que ese 0 de t, que es el semigrupo, es la misma cosa que ese de t, porque estamos en n0, coincide con el semigrupo, y el semigrupo satisface esto, ¿no? Porque t menos s es positivo, ¿no? Es positivo. Entonces, t menos s, positivo, con s de s,
y este S es el S0, acabamos de ver. Ese es el S0. Entonces tendría S de T menos S por S0 de S, para todo chis en chis. Entonces, para n igual a 0 es trivial, porque ese 0 es el semigrupo S. Entonces, veamos para n igual a K. Para n igual a K. Entonces, estoy probando esto por inducción. Entonces, ese K de T de chis, hipótesis inductiva, va a ser. Para T mayor que K más 1, T0. Hipótesis inductiva va a ser para T mayor que K más 1, T0. Y todo S, tal que T menos T0 mayor que S mayor que K T0. Fíjense que ese K de T es igual a S de TS, SK de S para todo chis en chis. Entonces, esa es la hipótesis inductiva que vale para n igual a K. Vamos a escribirlo. Para n igual a K. Para n igual a K. Entonces, para todo T mayor que K más 1 T0, y todo S, tal que T menos T0 mayor que S mayor que K de T0, SK de T de chis es igual a S de T menos S por S de K de S para todo chis en chis. Esa es la hipótesis inductiva. Yo debo probar a partir de ahí que vale para n igual a K más 1. Entonces, para n igual a K más 1, ¿qué significaría? N igual a K más 1, debo probar que para todo T mayor que K más 2, porque K más 1, K más 2, T0, y todo S, tal que T menos T0, mayor que S, mayor que K más 1, T0, tense que S K más 1, acá K más 1, de T es igual a, de chis, es S de T menos S, y acá en lugar de K, K más 1. Eso es lo que debo probar. Debo probar que la propiedad vale para n igual a K más 1, ¿no? Porque tengo la hipótesis inductiva que vale para n igual a K, y debo probar para n igual a K más 1. Entonces voy a probarlo utilizando la letra, en lugar de T voy a utilizar la letra tau, para poder usar la hipótesis inductiva de una manera más clara. Entonces vamos a la. Entonces, si tau es mayor que K más 2, T0, en lugar de T voy a usar tau. Si tau es mayor que K más 2, T0, y tau menos tau 0 es mayor que S, mayor que K más 1, T0. Por hipótesis inductiva, si tau es mayor que K más 2, tau es mayor que K más 1, obviamente, ¿no? Si es mayor que K más 2, es mayor que K más 1. Entonces, por hipótesis inductiva, aplicado a tau, porque tau es mayor que K más 2, yo tengo que SK de tau de chis es S, estoy botando en lugar de T tau, S tau menos S por SK de S de chis para todo chis. Más esto de aquí está en chis, ¿no? Obviamente, esto de acá es un valor de chis. Es un valor de chis. Y T menos S es mayor que K más 1 T0. Entonces, esto de acá, observen, yo tengo que T menos S. De aquí yo tengo. Este S pasa al otro lado y el T0 pasa acá. Entonces yo tengo que tau menos S está en T0. Tau menos S está en T0. Entonces, tau menos S está en T0. Es mayor que T0. Luego yo aplico facto que el semigrupo es diferenciable. Si el semigrupo es diferenciable, para todo T mayor que T0, S de tau menos S de chi está contenido en el dominio de A. Eso por ser diferenciable. Por ser diferenciable, S de T de chi está contenido en el dominio para todo T mayor que tau 0. Y eso yo tengo aquí, ¿no? Y estoy aplicando la hipótesis inductiva para tau. Entonces, K de tau es esto. Este es un elemento de chis cualquiera. Y esto de acá, S de tau menos S, como tau menos S es mayor que T0, porque T menos T0 es mayor que S, el S pasa para aquí, el tau solo para la derecha, este mayor que T0, aplico facto que S de tau S de chi está contenido en el dominio de A. Independiente de este valor, esto aplicado aquí es un elemento del dominio de A. Entonces, si es un elemento del dominio de A, automáticamente yo sé que en los elementos del dominio de A yo puedo permutar. A de esta cosa es igual a S de esa cosa de A. Esa es la proposición de la primera aula. La función es diferenciable y yo puedo permutar cuando está en el dominio de A. Entonces, A de esto es igual a esto de A. Esa es de la primera aula. Por eso las primeras aulas son, esto es la proposición. No lo he escrito ahí, no. Más después ya no va a dar para escribir, porque hay mucha información. Entonces es bueno que ustedes se lembren en la primera aula.
La primera, esta es la segunda aula, primera aula que fiz. Si chi está en el dominio de A, entonces S de T de chi está en el dominio de A, y la derivada de S de T de chi es A de S de T de chi igual a S de T de A de chi. O sea, cuando S de T de chi está en el dominio de A, yo puedo, si chi está en el dominio de A, si chi está en el dominio de A, yo puedo permutar. A de S de T de chi es igual a S de T de A de chi. Entonces yo tengo que esto está en el dominio de A. Entonces yo puedo permutar, ¿ok? Puedo permutar. Yo puedo permutar y tendría que, si chi tiene eso, yo tendría que A de este valor es igual a S de tau de S de este valor, ¿ok? Entonces ahí yo tendría, así tendría que ese tau más 1, voy a partir ese k más 1 de tau de chis, ¿a qué es por definición? Ese k más 1 de tau de chis es a k más 1 de ese tau de chis, le merece la definición. Ese k más 1, por definición es esto. Entonces yo tengo que ese k más 1 de tau de chis es la misma cosa por definición que esto que está aquí, más ese tau de chis es por definición, bueno, esto lo puedes componer como A de AK de ese tau de chis, más AK de ese tau de chis, por definición es ese K de tau de chis. Ahora ese K de tau de chis, acabamos de probar, acabamos de ver que ese K de tau de chis es esto de acá, ¿no? Esto de acá, por hipótesis inductiva, es esto de acá. Es S de tau de AK de S, por hipótesis inductiva. Es esto que está aquí. A ver, esto es, acá es S de K de tau de chis, y hemos visto que A de S de K de tau de chis es S de tau menos S de A de K de chis. Entonces sería S de T menos S de A de S de K de chis. Más este A de S de K de chis. A ver, esto vendría a ser AK más 1. AK más 1 de S de chis. Porque ese K, a ver, vamos a ver dónde sale esto de acá. Vamos a ver, revisar rapidillo. Y va a ficar a SK, eso. SK. Un segundillo, ¿ver? SK a acá, ¿no? Sería A de SK, que sería S de T menos S de A de S de K de S, que por definición acá ya está cerrado, acá es S de K más 1, ¿no? S de K más 1, S de K más 1, que sería exactamente eso, ¿no? Porque A SK de S. Aquí el SK de S, acá la verdad está faltando un S, ¿no? Porque el SK de S, la verdad sería SK de S, sería A de AK de S. Entonces acá está faltando un... Acá está faltando un S, ¿tá? Un S me he comido acá, un S. Un S, y entonces ahora sí, acá más un, aplicado a S, es S, K más un de S por S. ¿Ok? Y ahí ficaría aprobado. Entonces vamos a hacer una revisada rápida para que fique más claro todo esto de acá. Entonces, estamos probando esta propiedad por inducción. El operador Sn tiene las siguientes propiedades. Para todo t mayor que n más 1 por t0 y todo s tal que t menos t0 mayor que s mayor que n t a 0.
Tense que Sn de t es igual a S de t menos S por Sn de S de chis. Malémbrese que este Sn de t es igual a An de S de t, siendo que para n igual a 0 es la identidad. Este operador Sn es importante porque después vamos a probar que el semigrupo diferenciable S de t de chis es diferenciable y va a coincidir su derivada con ese operador que estamos definiendo. Por eso que es importante ese operador, porque eso va a ser la derivada de S de t de chis. Primero lo estamos definiendo y estamos probando propiedades, después vamos a probar en el ítem 2 y el ítem 3, vamos a probar que es la derivada. Y ahí anda con la topología uniforme, ¿no? Entonces es importante ese operador Sn definir de esa manera. Tomamos la primera propiedad, S de t, n de t, lembremos, Sn de t es An de S de t, donde A0 es la identidad. Entonces vamos a probar que para todo t mayor que n más 1 t0 y todo S, tal que esto es verdad, tense esta propiedad. Entonces vamos a usar inducción matemática. Para n igual a ceros va a salir trivial, porque ese 0 de t va a ser A0, que es la identidad, va a ser S de t. Entonces, como es el semigrupo, ese 0 de t coincide con el semigrupo. Entonces, la primera propiedad sale de forma trivial, su aproba. El semigrupo satisface eso. Ahí ven la hipótesis inductiva. Para n igual a k. Entonces, para n igual a k, yo supongo que para todo t mayor que k más 1 t0, y todo s tal que t menos t0 mayor que k t0, ese k de t satisface esta identidad. Hipótesis inductiva. Yo debo probar que se satisface P igual a K más 1. O sea, para todo T mayor que K más 2 T0 y S tal que T menos T0 mayor que S mayor que K más 1 T0. Esto es verdad. Tomando K más 1. Entonces, que K más 1 de T de chis es S de T menos S, S K más 1. ¿Ok? Para todo chis en chis. Entonces, obsérvese, voy a tomar en lugar de T, tau. Para diferenciarlo, este T y T, voy a tomar la letra tau. Voy a probar esto con la letra tau en lugar de T. Con la letra tau. Entonces, si tau es mayor que K más 2 por T0, tau, voy a utilizar T en lugar de tau para probar esto que está aquí. Si tau es mayor que K más 2 T0, y además se satisface esto de acá, tau menos T0 mayor que S, mayor que K más 1 T0, yo puedo aplicar la hipótesis inductiva, porque obviamente si tau es mayor que K más 2 es mayor que K más 1. Y por la hipótesis inductiva, para t igual a tau se satisface. Sk de tau igual a st menos s de s de k de s de chis. Ahora, esto está en chis. Si esto está en chis, porque es un valor, y s de t menos s está en el dominio de A, porque yo tengo que t menos s, pasando al otro lado, es un semigrupo diferenciable. Entonces, cuando es diferenciable para t mayor que t0, si yo tengo un valor mayor que t0, s de t de chis está contenido en el dominio de A. Entonces, independiente de este valor, todo esto está en el dominio de A. ¿Está bien? Entonces, si todo esto está en el dominio de A, yo tengo automáticamente que A de todo esto conmuta. Es la misma cosa que esto de acá. ¿Ok? Entonces, yo tengo lo siguiente. Así yo tendría que, la verdad, conmuta con este, ¿no? Con este de acá. Yo tengo A de ese valor es igual a S de A de este valor, porque este es el valor que está en el dominio de A. Entonces yo tengo que esto es verdad. Entonces ahora sí parto para probar. Ese K más 1 de tau de chis es la misma cosa que A K más 1 de ese de tau de chis, por definición. Ahora, esto puedo desdoblarlo. Un A con A a la K. Entonces A por acá de ese tau de chis. Ahora, esto por definición es otra cosa que ese tau de chis. Que es todo esto de acá. Y todo esto que está aquí es la misma cosa que es todo esto que está a la derecha. Entonces fijaría A de ese K de tau de chis, que es esto, que es todo esto que está a la derecha. Entonces sería S de tau menos S de A de S de K de S de chis. Sustituyo. ¿SK quién es? SK es A la K de S. A la K de S. Con A va a fijar A la K menos 1 de S. Aquí está hablando un S. Un S. A K más 1 de S. Más A K más 1 de S es, por definición, esto. SK más 1 de S. Y pronto. Tendría que S tau menos S es S K más 1 de S de chis. Eso sería la prueba del ítem I, letra A. Ahora vamos a la prueba del ítem I, letra B. También vamos a pasarlo por inducción. Repito, estoy probando todo lo que es necesario para llegar a la parte importante, que es el ítem 2, 3 y el 4. Acá son las herramientas para probar después que esta derivada es igual a esto.
Ítem B, este operador acá, que va a ser la derivada después de S de t de x, es un operador limitado para todo t mayor que nt0. S n t de x es limitado para todo t mayor que nt0. Normalmente voy a usarlo por inducción. Para n igual a 0, para n igual a k, y voy a probar a partir de ahí para n igual a k más 1. Entonces, para n igual a 0. Para n igual a 0, ese 0 de t de x por definición es el semigrupo, S de t de x, que está en L de x, es un operador limitado, ¿no? Porque los semigrupos son aplicaciones de banda R más en L de x. Entonces, n igual a 0 es trivial, ¿no? Porque ese 0 de t de x coincide con S de t de x. Y S de t de x en un semigrupo cae en el espacio de los operadores limitados. Entonces, esta primera parte, para n igual a 0, ese 0 de t es S de t, y es por la definición de semigrupo, el semigrupo a cada t le asocia un operador del espacio L de x, un operador limitado. Entonces, es trivial, fosfato de n igual a 0. Para n igual a k, suponga que para t mayor que kt0, ese kt es limitado. Y debo demostrar para n igual a k más 1, que ese k más 1 de t es limitado para todo t mayor que k más 1 t0. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar. Con efecto, si t es mayor que k más 1 t0, entonces en particular t es mayor que kt0. Pues si es mayor que k más 1, es mayor que k de t0. Luego, por hipótesis inductiva, ese k de t es un operador limitado. Y luego fechado. Análogamente, A es fechado, pues es el generador infinitesimal de un semigrupo de clase S0. Luego es fechado. Entonces, tenemos que ese k más 1 de t, que yo quiero probar que es limitado, no es otra cosa por definición que A k más 1 de C de t. Más esto mismo, este A lo puedes poner como A por A, y fijaría A de A a la K S de t. Esto por definición es el SK de t. Así lo hemos definido el SK de t. ¿Ok? SK de t, el MLC. SK de t es AK de C de t. Vamos a hablar. SK más 1, que es esto, y esto por definición es SK de t. Entonces yo tengo que es fechado. ¿Por qué razón es fechado? Porque tanto SK, por hipótesis inductiva, es un operador limitado. Si es un operador limitado, es un operador fechado, ya es fechado. Entonces, este es un operador fechado, obviamente con los dominios restrictivos, con la estructura topológica con la que se considera para ser fechado. Eso es importante. También, yo tengo que, esto de acá, SK de t, SK de t lo puedo escribir así, por el ítem anterior, por el ítem A. Por el ítem A, SK de t de x es S de t de menos S de SK de S de x, para todo t mayor que k más 1 de 0. Y esto está en el dominio de A. ¿Por qué razón? Obviamente está en el dominio de A porque es un semigrupo diferenciable, ¿no? Y esto de acá es un valor, y esto, por ser semigrupo diferenciable, t menos S es mayor que t0, entonces esto está en el dominio de A. Entonces, esto pertenece siempre al dominio de A, porque es un semigrupo diferenciable. Entonces, para cualquier chis que yo tome en chis, ese más un, para cualquier chis que yo tome en chis, eso de acá siempre cae en el dominio de A. O sea, yo voy a tener que ese K más un de T está definido para todo, en todo el espacio chis, para todo chis, ¿no? Porque para todo chis, este operador, esto de acá, está definido en todo chis. Ese K de T está definido en todo chis. ¿Por qué está definido en todo chis? Porque él es esto evaluado en chis. Es un operador limitado. Este es un operador limitado. Entonces está definido en todo chis. Y ahí nada más. Esto cae siempre en el dominio de A. Por lo tanto, tiene sentido aplicarle todo esto. Entonces, ese de K de T de chis está en el dominio de A para todo chis que yo considere. Por lo tanto, para todo chis en chis, ese K es definido en todo chis. Entonces tengo que esto de acá, por un lado, es un operador fechado. Es un operador fechado, por composición de fechado. Y por otro lado está definido en todo chis. Entonces tengo un operador fechado definido en todo chis. Hay de análisis funcional, un primer curso de análisis funcional, dice el teorema del gráfico fechado. No, un segundo curso. El primer curso no se ve el teorema del gráfico fechado. En un segundo curso de análisis funcional dice que todo operador fechado
cuyo dominio es todo el espacio, es un operador limitado, ¿no? O sea, todo operador fechado, cuyo dominio es todo el espacio, él tiene que ser necesariamente limitado. Es el teorema del gráfico fechado. Eso lo pueden encontrar en el libro de Precis. Entonces tengo que decir K+1 de T es un operador limitado, ¿no? Porque él es fechado y yo veo que él está definido para todo chis. ¿Por qué razón? Porque L es este. Y este de acá, que está dentro, para cualquier chis que yo tome, esto va a estar en el dominio de A. Entonces todo esto está definido en todo chis. Este operador. Por lo tanto, este de acá está definido en todo chis. Este es fechado. Entonces, este es fechado y está definido en todo chis. Teorema de gráfico fechado, un operador fechado, definido en todo chis, tiene que ser necesariamente limitado. ¿Ok? ¿Por qué fechado? Porque este es fechado y este es la que es limitado y luego fechado. Estos dos resultan ser fechados. Eso terminaría la prueba del ítem B. Más ainda falta cosas importantes que voy a ver la próxima aula. Mire, todo consiste, yo he pegado un semigrupo diferenciable. Mire, qué interesante el resultado, ¿no? Un semigrupo diferenciable lo he definido como un semigrupo tal que satisface esta propiedad. Para todo t mayor que t0, S de t de chis está en el dominio de A, donde A es el generador infinitesimal. A partir de esta propiedad, que es la definición de diferenciable, S de t de chis, S de t aplicado a todo el espacio de chis contenido en el dominio de A, para todo t mayor que t0. A partir de esta propiedad, que es la propiedad, es la definición de ser diferenciable, yo voy a probar este resultado. Estoy probando, ¿no? Que si ese es un semigrupo diferenciable para todo t mayor que t0, y Sn de t es esta aplicación, An de S de t, yo voy a probar que esa An de S de t resulta ser la derivada. La derivada, o sea, el semigrupo va a ser diferenciable, su derivada va a ser esto. Para todo chis, entonces yo voy a tener la derivada fuerte, y no solo eso, voy a tener el espacio de la topología uniforme, señores de chis, sin tener chis acá, independiente. Esta es la derivada y es acá. Ainda voy a tener esto. O sea, ese Sn de t va a ser la derivada en el fondo. Eso que estamos ainda probando los dos primeros ítems, o el primer ítem, ¿no? Que me va a permitir probar en la próxima aula que eso es la derivada.